Bueno, ahora lo que vamos a ver es, vamos a definir un par de funciones más sobre listas para ir aflojándonos un poco más. Eh, Acá, ¿se acuerdan? Hace poco definimos la función suma, que le das una lista y te suma todos los elementos de la lista, ¿no? Suma de 1, 2, 3 es 6. Y la forma que lo hicimos es suma la lista vacía, 0, suma la lista que tiene un elemento y el resto de la lista es el elemento ese más suma del resto de la lista, ¿no? Es una definición recursiva. Ahora quiero hacer una función que me haga el producto de una lista, ¿no? Que también sea de números, y devuelva un número, ¿no? El producto de la lista vacía, tengo que hacer el producto de los elementos de esa lista, no hay nada. ¿Qué devuelvo acá? Bueno, generalmente se devuelve 0 no, porque sí, 1, porque quiero el elemento neutro de la operación que voy a aplicar. La suma es 0, en el producto es 1. Si hago el producto de una lista donde sé que el primer elemento se llama X y el resto de la lista se llama XS, sé que el X tiene que estar en la multiplicación, ¿no? Entonces hago X multiplicado, déjenme acomodar esto un poquito más, producto de XS, ¿no? Multiplico X con lo que resulta de multiplicar todo el resto de los elementos de la lista. ¿Sí? 6. ¿Está bien? Funciona. 10,10. Uy, perdón. 100. ¿Está bien? Sigamos. Quiero hacer la función longitud que me dice la longitud de la lista. ¿Sí? Longitud. Tomo una lista de cuál es el tipo de longitud. Sí, pongamos un entero. Sí. Tomo una lista de cualquier cosa y te vuelve un entero, que es la longitud de la lista. ¿Está bien? ¿Cuál es la longitud de la lista vacía? 0. No hay elementos aquí. La longitud de una lista XXS, yo sé que hay un X, yo sé que al menos la longitud va a ser 1 más la longitud de lo que está, ¿sí? ¿Está bien? Bien. Déjenme sacar esto un poquitito. Bien. Ahora vamos a hacer otra función que se llama concatenar. ¿Ven bien ahí o es muy chiquito? Está bien eso, ¿no? Quiero que... O tal vez... Sí, dejamos las definiciones de esta acá. Sí. Y seguimos acá. O sea, esas van a estar ahí siempre. ¿Sí? Concatenar, que concatenar lo que hace, se llama concat en inglés, toma una lista de listas. ¿Sí? Toma una lista de listas. El primer elemento de esa lista es la lista 1, 2, 3. El segundo elemento de esa lista es la lista 4, 5, 6. El tercer elemento de esa lista es la lista 7, 8, 9. Es una lista de listas. ¿Está bien? El argumento. Te hace una sola lista con todos los elementos de las listas que estaban ahí. ¿Está bien? O sea, el tipo de concat toma una lista de listas de A y devuelve lista de A. ¿Pero ya está definido? ¿Ya existe o no? Ya existe, pero lo vamos a definir nosotros. Sí, no le podemos llamar concat, le ponemos concatenar en español. ¿Está
¿Está bien? Para que no porque si no esa ya existe, para que no la definición no interfiera con esa definición. Bueno, el caso fácil, concatenar de la lista vacía, la lista vacía. ¿Está bien? Concatenar. Ahora es una lista cuyo primer elemento es una lista y el segundo elemento, lo que queda de la lista, son listas de listas. Lo llamo XSS. Esto es solamente convención. ¿Ok? Lo que tengo que hacer acá, ¿qué tengo que hacer? No puedo usar el más ahí. Sí lo puedes usar. ¿Sí? XS más XSS. concatenar XSS. ¿Sí? Tomo la primera lista, le hago el más de lo que resulta de concatenar todo el resto de la lista. Bien. Perfecto. ¿Ok? Bien. Ahora quiero que me digan si ven algo, son funciones, son todas recursivas. Tienen alguna similitud, aunque hacen diferentes cosas, tienen una estructura en común entre ellas. Un caso base y ¿qué más? También tiene un caso base, todo eso tienen en común. ¿Cuál es lo otro en común que tienen? La función se define como el XS más o por, digamos, una operación y vuelve a llamar a la función. Digamos, puedo decir, tiene una llamada recursiva. Suma tiene una llamada recursiva. Producto tiene una llamada recursiva. Longitud tiene una llamada recursiva. AXS, ¿no? Toda XS. Y acá la llamamos diferente, ¿no? Pero si quieren la podemos llamar como estaba antes. Para que veamos. ¿No? Pero tengan en cuenta que este X ahora es una lista, no es un X, ¿está bien? Sí. Concatenar XS. ¿Está bien? Hasta ahí todo bien. Cada uno tiene, en el caso recursivo, tiene la llamada recursiva al resto de la lista. En todas ellas. ¿Ok? Y pero difieren en que a esa llamada recursiva tiene una operación que es diferente a todos los casos, ¿no? Acá es el más, acá es el producto, acá es el más. Los casos bases son diferentes, sí. No, la longitud igual, con respecto a las otras. No es solo el operador, sino que tenemos... Claro, ahora vamos con eso. Tengo el operador. Los operadores son diferentes también, ¿no? Más aún, de estos operadores, uno de los operandos es la llamada recursiva. Pero el otro operando puede ser la cabecera de la lista, puede ser una constante. ¿Está bien? Sabemos que tenemos en la parte recursiva tenemos un operador donde uno de los operandos es la llamada recursiva y el otro operando es algo que depende de la cabeza de la lista. ¿Sí? O podría depender de la cabeza de la lista. Acá no, por ejemplo, no depende de eso, pero lo podés ver como una dependencia de la cabeza, lo podés ver como la función constante de la cabeza de la lista. ¿Está bien? O sea, acá hay un patrón en común entre ellos, ¿no? Y esto es muy común en programación funcional. Cuando ustedes se ponen a escribir código y empiezan a ver que repiten código o la estructura del código, lo que pueden hacer es una función que abstrae el patrón que tienen en común. ¿Sí? Y una vez que hicieron eso, que tiene esa función que abstrae el patrón, estas funciones la implementan como instanciaciones de ese patrón. ¿Está bien? Ahora vamos a ver cuál es el patrón. Ya sabemos, la estructura ya la estamos viendo, ya la tenemos en la cabeza. Pero vamos a tratar de definir una función que abstraiga el patrón de todas ellas. ¿Ok? Si vemos
Acá puedo sacar esto. Si vemos lo que está pasando, por ejemplo, lo hacemos con suma y producto, está pasando lo siguiente. Si corremos estas definiciones, lo que está pasando es lo siguiente. Suma de 1, 2, 3, 4. Básicamente, lo que pasa con esto es que al fin y al cabo, si empiezan a ver lo que Haskell hace con estas definiciones, te va a quedar 1 más 2 más 3 más 4 más 0. Si aplican la definición de suma a 1, 2, 3, 4, ¿no? Es 1 más la suma de 2, 3, 4, que es 2 más la suma de 3, que es 3 más la suma de 4, que es 4 más 0. Si ven el producto, ¿no? El producto de la lista 1, 2, 3, 4 resulta que es 1 multiplicado por 2, multiplicado por 3, multiplicado por 4, multiplicado por 1. ¿Se acuerdan que el caso base era 1? Acá tenemos el caso base, acá tenemos el caso base. Perdón, me olvidé un paréntesis. Ahí está. ¿Está bien? Acá el 1 es el caso base, acá el 0 el caso base. Si hacemos longitud, ¿no? De 1, 2, 3, 4. Eso va a quedar 1 más, 1 más, 1 más, 1 más 0. Donde el 0 es el caso base. La última, concatenar. Bueno, este es más difícil de hacer. Bueno, lo dejamos. ¿No? Pero si ven acá, déjenme acomodarlo un poquito mejor. Es como que definimos una función con x1, x2, x3, x4, ¿no? Y lo que hace esa función, aplica x1 y tenemos un operador, x2, un operador, x3, un operador, x4, un operador, el caso base. ¿Sí? Donde el operador va cambiando, obviamente, ¿no? Acá está el más, acá es la multiplicación y acá es el más. ¿Está bien? Bueno, acá no está el x, es algo diferente. Pero bueno, sí, olvídense de longitud entonces. Hagamos esto. ¿Está bien? Bien. Ven que todos los paréntesis, ¿a dónde están? Se están tirando hacia la derecha, ¿no? Sí, entonces vamos a escribir una función que trate de capturar este patrón. ¿Está bien? Esa función se va a llamar... Sí. Esto es lo que resulta del patrón que estamos viendo, ¿no? Este patrón lo vamos a llamar fold. Se llama fold_r en Haskell, porque los paréntesis están a la derecha. La R es de right, así que a la derecha. Pero vamos a poner, para que no tengan el nombre. Sí. Y fold_r, ¿sí? Le vamos a dar el tipo, ¿no? Esto va a ser un poquito complicado, pero bueno. Sabemos que va a tomar una lista de A, ¿no? Y va a devolver un resultado de tipo R. ¿Sí? El resultado, por ejemplo, puede ser suma, puede ser un entero, puede ser lo que volvía a concatenar. Queremos algo que abstraiga todas estas definiciones. Acá suma devuelve un entero, un número. Acá longitud devuelve un número también. Pero acá concatenar devuelve una lista, ¿no? Si queremos hacer una función que pueda implementar todas estas funciones, tiene que ser general. Toma una lista de A y devuelve un R. No sabemos lo que es el R. También es un resultado. Va a tomar... Fíjense, ¿cuál es la otra diferencia? Los casos bases, acá devuelve una lista,
acá devuelvo un 0, acá devuelvo un 1, acá devuelvo un 0. O sea, el caso base es diferente. ¿Está bien? O sea que esta función también tiene que tomar el caso base. El caso base es algo del tipo resultado, porque cuando llega el caso base, lo que devolves es un resultado. O sea, ¿vamos bien hasta ahí? Y tiene que tomar un operador. ¿Sí? Tiene que tomar un operador. ¿El operador qué toma? Y el operador, por ejemplo, el más. ¿No? Yo sé que el operador es un operando, ¿no? Tiene dos argumentos. Es un operador de dos argumentos, dos operando. Yo sé que el segundo es la llamada recursiva, que es un resultado, algo del tipo R. Y el que está el primer operando, le voy a decir que es el tipo de la lista, ¿no? Acá es un X y acá también es un X. ¿Está bien? O sea, el operador va a ser una función que toma un elemento de la lista, como lo que está a la derecha del operador, un resultado, que es la llamada recursiva, que es lo que está a la derecha del operador, el A estaba a la izquierda, y el operador computa con esas dos cosas y te devuelve un resultado. ¿Okay? El operador acá, pero este no es el mejor ejemplo, pero el operador acá tomó la llamada recursiva, que es un resultado, tomó el elemento que viene de la lista, y cuando computa todo esto, te devuelve un resultado. ¿Está bien? Eso es lo que hace, ese es el tipo de la función. Ahora bien, ahora vamos a implementar la función para que siga el patrón de recursión que están en estos casos. Por ejemplo, el caso más fácil, tengo el operador acá. El operador tiene este tipo. Este es el caso base. Lo que devolves cuando llegas al caso base. Y si folder R se aplica a la lista vacía, ¿sí? ¿Qué tengo que devolver acá? ¿Qué resultado tengo que devolver? El base, ¿no? Lo que quiero devolver en el caso base. Bien. ¿Ok? Es lo que devuelvo en el caso base. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo un operador, caso base, XXS? Tengo que aplicar el operador, ¿sí? A X, ¿sí? Y el operador, el segundo argumento del operador, era la llamada recursiva, ¿no? O sea, el operador tengo que devolver, ¿cómo? OP a XS. No, a la llamada recursiva, al fold, a todo lo que quedó de los paréntesis que estaban a la derecha. Op de base de XS. ¿Está bien? Entonces, sí, a lo que quedó, digamos, pues tengo que poner los paréntesis todavía del resto de la lista. Entonces ahora capturé el patrón de comportamiento de estas funciones en esta otra función. Y ahora podemos definirlo usando esta función. Entonces déjenme borrar, por ejemplo, suma. Déjenme comentar suma. Ahora vamos a redefinir suma. ¿Cómo? Aplicar el folder R. Si vamos, ¿cuál era el operador de suma? El más. Le damos el más en paréntesis para que sea como una función, porque el más es infijo, ¿no? Si yo querés una función le pones en paréntesis. ¿Qué devuelve? Le tengo que dar
lo que folder tiene que volver en el caso base, que era 0. ¿No? O sea que suma de XS es folder de esto de XS. ¿No? Y le doy la función, ¿no? Y genera resultado. Ahora bien, como dijimos ayer, por principio de extensionalidad, ¿no? Puedo sacar el XS de acá. ¿Sí? ¿Se acuerdan que teníamos? Sí, lo podíamos. Entonces ahora tenemos suma. Funciona. ¿Está bien? Y es una línea. Ahora hacemos producto. Vamos a producto. El operador es la multiplicación. ¿No? El caso base 1. Sí, y ya está. Comentamos esto. Está producto. Lo que hicimos fue abstraer el patrón de llamada, del patrón de escribir, cómo vos escribís esas funciones, usando recursión, lo abstraímos en folder. Ahora, longitud. Longitud, ahora se pone un poquito interesante. El operador no es más, ¿no? Porque si hacemos más, va a querer sumar todos los elementos. ¿Está bien? Entonces déjenme, ponemos acá op y ahora lo definimos. ¿Está bien? Pero el caso base, sigamos con esto. El caso base es 0. El operador recibe dos cosas. El primer elemento de la lista, ¿no? ¿Se acuerdan? Se aplica al primer elemento de la lista y se aplica del lado derecho al resultado de la llamada recursiva, R. ¿No? Lo que yo tengo que hacer acá es ignorar el elemento de la lista y sumarlo a lo que resulta de la llamada recursiva. ¿Se acuerdan que el operador tomaba de la izquierda el elemento de la lista y de la derecha el resultado de la llamada recursiva? Bueno, 1 más R. Algo no le gusta. Ah, sí, ya está definido longitud. Ya está. Tenemos longitud 4. El operador acá, esto. Si acordate que el operador. Sí, lo está definiendo abajo. Sí, lo estoy definiendo abajo, pero el operador, acordate, tiene la llamada recursiva acá. En longitud, la llamada recursiva es la longitud del resto de la lista, ¿no? Entonces, si el operador se aplica al primer elemento de la lista y a la longitud del resto de la lista, Ahí R es la longitud del resto. tengo que devolver 1 más. ¿Está bien? Concatenar. También M folder. Acá vemos, acá es más fácil. ¿Sí? Es la concatenación. Y cuando llego al caso base, es la distracción. Y bueno, tengo que sacar la definición de acá. ¿Está bien? No es que puedan escribir todas las funciones usando folder, pero las que escribimos ahora que tienen ese patrón, la pueden abstraer. Sí, la lista 1, 2, si funciona.
Así que fíjense cómo pudimos abstraer, ¿sí?, el patrón de programación que usamos en funciones que hacen cosas diferentes, pero subyacentemente tienen la misma estructura. Y esto es muy común en programación funcional, como también lo es en matemática, describir o encontrar estructuras subyacentes que son iguales a ciertas abstracciones y abstraerlo aún más, ¿no? Y fíjense lo que necesitamos para esto. Necesitamos que una función tome que las funciones tomen funciones y que las funciones devuelvan funciones. ¿Está bien? Porque acá tomo una función y devuelvo una función que toma un caso base y me devuelve esta, que es la que yo quiero definir, ¿no? La función que va de la lista de A a R. Estas se llaman funciones de alto orden. Son funciones que toman funciones y devuelven funciones. ¿Está bien? Pues se llama de alto orden. ¿Está bien? Bueno, en realidad alto orden son funciones que generan funciones, ¿sí? Pero bueno, en este caso también toma una función. Y vean cómo pudimos abstraer y simplificar el código de tantas líneas que tenemos acá. ¿Qué es lo que estamos repitiendo acá? El pattern matching. Lista vacía, XXS. Hacer entre estos dos casos. Hacer entre estos dos casos de nuevo. Hacer entre estos dos casos de nuevo, ¿no? Hacer la llamada recursiva. Todo eso lo estamos repitiendo todo el tiempo. Repitiendo todo el tiempo. Entonces eso lo abstraímos en folder acá, en este pedacito de código. Y lo único que era diferente era lo del operador. Y el caso base. El caso base. Y eso era lo único. Claro, pero es el operador, sí, tuve que hacer pero lo pude abstraer igual. Sí. ¿Está bien? Entonces lo abstraímos todo eso ahí. Y acá, las llamadas a folder son las cosas diferentes, digamos, las cosas específicas que necesitamos. ¿Está bien? Bien. Pero también hay otro que se llama fold L, digamos, hay otro que los paréntesis están a la izquierda en vez de estar a la derecha, ¿no? Pero son otro tipo de funciones. Eso no lo vamos a ver ahora. Creo que en la página, en el contenido del curso, sí lo puse también, pero no sé si lo vamos a llegar a ver. Porque hay relaciones entre ellos. Tal vez como ejercicio lo podemos hacer. Y después hay relaciones entre fold R y fold L, hay equivalencias y así. Pero una vez que uno se acostumbra a esto, después cuando escribe su código, muchas veces vos llamás, pensás, esto es fold R, listo. Escribís una línea y tenés tu función. Bueno, con esto terminamos la parte de abstraer patrones de programación. Y esto, digamos, la facilidad que les da programación funcional, que hacer copiar y pegar, digamos, es muy malo. Y acá tienen todas las herramientas para abstraer y achicar su código un montón. ¿Sí? Capturar las partes comunes, la estructura subyacente común, y abstraer en las diferencias. Acá abstraímos las diferencias, el operador y el caso base. Y el resto era común a todos. ¿Sí?